Bien, buenas tardes a todos. Dios nos continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar en este lugar y de comenzar un año nuevo. Un año nuevo y el primer servicio de este año 2019. Es una gran bendición para nosotros estar aquí después de compartir toda esta fiesta, toda esta reunión con los hermanos. Estuvimos por Miami, fue una gran bendición, todas las cosas, y ahora estamos aquí para comenzar este nuevo año que va a ser, yo estoy seguro, una gran bendición para todos nosotros. Vamos a orar, que Dios bendiga este tiempo y vamos a alabar a nuestro Dios y luego escuchar lo que Él ha preparado para nosotros en este día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos, Jesús, que tú estés con nosotros, que tú estés en medio nuestro, porque si tú no estás, de nada sirve lo que hacemos aquí, Padre. Te rogamos, Señor, que tú ministres a nuestras vidas poderosamente por medio de tu Espíritu y de tu palabra. Rogamos, Señor, que todo lo que hagamos aquí, de palabra o de hecho, sea en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser.
sometido al maligno, Señor, porque no tiene potestad sobre nuestras almas, Jesús. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Jesús. Gracias. Gracias. Bendito eres, Padre. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierra
el Señor. No, 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 yo nunca retrocederé. No, 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 yo nunca retrocederé. Tú me hiciste libre, Señor. Todas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, Señor. Todas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos hace unidad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos hace unidad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Me tengo casi gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó. Las cadenas me liberó, de las cadenas me liberó, de las cadenas me liberó, me liberó, me liberó, de las cadenas me liberó, me liberó, me liberó, de las cadenas 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 me liberó. Porque solo tú tienes poder para perdonar pecados, Señor. Solo tú tienes poder para sanar a los enfermos, Señor. Solo tú puedes resucitar a los muertos, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas, Señor.
mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor, engrandecer al Señor conmigo, engrandecer al Señor, exaltemos aún a su nombre, engrandecer al Señor. El Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor, engrandecer al Señor conmigo, engrandecer al Señor, y exaltemos aún a su nombre, engrandecer al Señor, engrandecer al Señor conmigo, engrandecer al Señor, y exaltemos aún a su nombre, engrandecer al Señor. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Aunque la higuera no florezca, que en las vides haya fruto, aunque falte producto del olivo y los labrados no den sustento, y las ovejas secadas de la manada y no haya vacas en los corrales. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Engrandecer al Señor conmigo, engrandecer al Señor, exaltemos aún a su nombre, engrandecer al Señor, engrandecer al Señor conmigo, engrandecer al Señor, exaltemos aún a su nombre, engrandecer al Señor, exaltemos aún a su nombre, engrandecer al Señor, exaltemos aún a su nombre,
Engrandeced al Señor, exaltemos aún a su nombre. Engrandeced al Señor, exaltemos aún a su nombre. Engrandeced al Señor.
Solo a tu nombre la gloria, Jesús. Solo tú eres digno de recibir la gloria, Señor. No a los hombres, sino a tu nombre sea la gloria, Señor.
que me aman. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor. Toda la gloria sea a tu nombre, Señor Jesús. Así es. Así es. Sí, está ahí. Bien, mis hermanos y amigos, vamos a continuar la serie que estamos dando sobre el nuevo nacimiento. Nuestro interés no es hablar por hablar. Si no tenemos una palabra de Dios, es mejor no hablar. Pero hay una palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que cuando Dios nos convoca y estamos en su presencia para oír su palabra, no es para que perdamos el tiempo, sino que Dios quiere orientarnos y Dios quiere hablarnos claramente. O sea, no se puede convertir este tiempo en lo que lo han convertido mucha gente por ahí tristemente, en una religión más. La gente, he visto a lo largo de los años, que va a los lugares y toma el culto como si fuera ir a un teatro, como si fuera ir a un cine, y cuando salen dice: ay, qué linda estuvo la película en el cine, ¿no? Pues acá los religiosos entonces cogen y dicen: ay, pues estuvo lindo eso, qué lindo habló el pastor, qué lindo habló el predicador. El objetivo no es que usted saca diciendo qué lindo habló el predicador. El objetivo es que Dios quiere hablar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque un día usted y yo estaremos delante de Dios. Y ese día, cuando estemos delante de Dios, nos vamos a acordar de todas estas palabras que Dios nos habló. Ojalá que cuando estemos en su presencia estemos en una manera correcta y hayamos aplicado y obedecido la palabra que Dios nos dio todo este tiempo. Pues si no es así, el mismo Jesucristo dijo: ustedes tienen quien les juzgue, la palabra que os he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cada palabra que Dios está trayendo sobre nosotros, prestemos mucha atención. Prestemos atención. Y usted no se distraiga pensando: esto quizás le sirve a fulano, o esto que bien le cae a Mengano. No se entretenga en eso. No, porque ese no es el objetivo. Ni se ponga a pensar: oye, si hubiera venido fulano, qué bueno que lo hubiera escuchado. No. Más bien, yo creo que deberíamos pensar: wow, esa palabra es para mí. Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí. Y cuando Dios habla, hay que prestar atención. Y el mismo Dios en su palabra dice: no seamos oidores olvidadizos. O sea, no te olvides de lo que Dios te ha estado hablando, sino más bien sé hacedor de esta palabra que Dios te está hablando. El mejor de los consejos que tú puedes escuchar es la palabra de Dios. Y si Dios te dice algo, presta atención y ve más allá, ponlo en práctica, para que tu vida sea bendecida, para que Dios te pueda bendecir, para que Dios pueda estar contigo, para que tu vida sea agradable ante los ojos de Dios y Él pueda derramar su bendición sobre ti. Hecha esta aclaración, seguimos con la serie El Nuevo Nacimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15,
se produce una conversación, un diálogo entre un maestro religioso llamado Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí sale o se recalca una de las doctrinas cardinales del Evangelio, fundamentales para la salvación del ser humano. Nos estamos refiriendo al nuevo nacimiento o la regeneración producida por el Espíritu Santo en el corazón humano. Y dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el sermón anterior nosotros vimos algunos detalles importantes de esta conversación entre Nicodemo y Jesús. Así, por ejemplo, vimos en el sermón anterior que en el versículo 2, si puedes poner el versículo 2 por favor, en el versículo 2 Nicodemo viene y se le presenta a Jesús y le dijo algo, le dijo: sabemos que has venido de Dios. ¿Y qué más sabían ellos? Dice: y que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces sabían dos cosas: sabían que Jesús había venido de Dios. No lo reconocían como Dios todavía ni como Señor, pero sí como maestro, pero que había venido de Dios, número uno. Y número dos, que Dios estaba con él. Y aún sabiendo que había venido de Dios y que Dios estaba con él, solo Nicodemo vino a Jesús. ¿Y los demás por qué no vinieron? ¿Y los demás por qué no se acercaban? Si sabían positivamente que Jesús había venido de Dios y que Dios estaba con él. Entonces ellos no decían creer en Dios. ¿Y por qué sabían que Jesús venía de Dios y que Dios estaba con él? No vinieron a Cristo. Sencillamente porque eran unos hipócritas religiosos. Sencillamente porque era una apariencia religiosa que tenían, pero no tenían a Dios. Porque aún sabiendo algo como esto, no eran capaces de venir a Jesús. Y lejos de venir a Jesús, lo que hicieron fue tentar a Jesús para ver si lo agarraban con una palabra y poder matarlo, ¿no? Quitárselo del medio, porque Jesús era una piedra en sus zapatos. Todo eso lo vimos nosotros en el sermón pasado, y vimos también cómo en Ezequiel 36 nosotros vimos ahí cómo es la obra del nuevo nacimiento, ¿verdad? Donde vimos que dice que Dios iba a poner un corazón nuevo. Él iba a quitar el corazón de piedra e iba a poner un corazón de carne. Vimos eso, ¿verdad? Un corazón de piedra Dios lo iba a quitar e iba a poner en su lugar un corazón de carne. Y dice también que iba a poner un espíritu nuevo en nosotros,
Y dice también que después que hiciera estas cosas, iba a poner la presencia, la morada del Espíritu Santo en medio nuestro, dentro de nosotros. ¿Para qué? Según Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. Mire para qué es esto. No es para el show que hacen por ahí la gente, y soplando y recibe el Espíritu y recibe y se cae para atrás. No, no es para ese show que ha venido el Espíritu Santo. No es para eso. Aquí dice clarito la Escritura para qué Él va a poner a su Espíritu dentro de nosotros. Dice aquí, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Para esto, para que nosotros tengamos el poder de poner la palabra de Dios por obra, de hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. De lo contrario no lo podemos hacer. Pero desgraciadamente en muchos lugares por ahí se toma esta situación para hacer un show con el Espíritu. Y ven y vas a recibir y sopla, y recibe. Y es un show. Pero no es el Espíritu de Dios, hermano. Es una persona tan santa. Ya lo dice Espíritu Santo. Es tan santo que Él no vino para un show. Él vino para que nosotros cumplamos la palabra de Dios. Todo eso lo explicamos en el sermón pasado, ¿verdad? Pero hoy yo les propongo seguir profundizando en esta maravillosa obra del Espíritu Santo por medio de esa conversación que tuvieron Nicodemo y Jesús. Ahora, Jesucristo usa dos ilustraciones naturales o terrenales para que Nicodemo entendiera una cosa. Fíjense, para que entendiera que no había forma humana, no había nada que él pudiera hacer para poder nacer de nuevo. O sea, Jesús le ilustra fácilmente con dos cosas que él podía entender para que Nicodemo supiera algo. Mira, mi hijo, no hay nada que tú puedas hacer humanamente hablando que te permita a ti ser un hijo de Dios, que te permita a ti entrar al reino de Dios. No hay nada que tú puedas hacer. Y estas ilustraciones que Jesús usa es sobre el nacimiento natural y sobre el viento. Sobre el nacimiento natural, yo creo que es muy claro que nosotros podemos entender que nosotros no aportamos nada en el nacimiento nuestro. Yo pregunto, ¿alguien aquí aportó algo para poder nacer? Nosotros no aportamos nada, ¿verdad? Entonces Jesús, al ponerle esta ilustración a Nicodemo, le estaba diciendo, mira, amigo, no hay nada que tú puedas aportar para ser un hijo de Dios. No hay nada que tú puedas aportar para tú nacer de nuevo. No hay nada. Así como tampoco aportaste nada en el nacimiento natural, sencillamente fue un evento que te ocurrió y llegaste a este mundo. Así mismo, si ese evento no te ocurre de arriba, si ese evento no te ocurre del Espíritu Santo, no hay nada que tú puedas hacer para que tú nazcas de nuevo. Y esto destruye por completo toda la idea religiosa de Nicodemo, porque ellos creían que haciendo cosas ellos podían entrar al reino de Dios. Yo quiero decirte que no hay nada que tú puedas hacer, nada que tú puedas hacer, naturalmente hablando, que te garantice a ti el reino de los cielos. Nada. Hagas lo que tú hagas, no hay nada. Y la segunda ilustración que él usó fue el viento. Juan capítulo 3 versículo 8 dice Jesús, le dijo, mira amigo, el viento sopla de donde quiere, o sea, de donde él quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y dice Jesús, así mismo es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir Jesús? Nicodemo, tú controlas el viento. ¿Tú tienes control sobre el viento, Nicodemo?
¿Hay aquí algún hombre que pueda decir yo controlo el viento? ¿Hay algún hombre que pueda ordenarle al viento que sople de esta dirección en la otra? ¿Hay algún hombre que pueda decirle al viento, yo no quiero que soples ahora 50 millas, quiero que ahora soples a 10 estable? No tenemos poder sobre eso. No tenemos autoridad sobre eso. No tenemos el control sobre eso. No tenemos el dominio sobre eso. No hay nada que tú puedas hacer al respecto. Y Jesús le dice a Nicodemo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, no tiene control sobre ese proceso. No hay nada que él pueda hacer para decir, si yo hago esto, nazco de nuevo. No hay nada. Sencillamente no hay nada. Con dos ilustraciones tan sencillas como el nacimiento natural y el viento que sopla de donde él quiere, con esas dos ilustraciones, Jesucristo está desbaratando la idea religiosa de que el hombre puede hacer algo para salvarse, de que el hombre puede hacer algo para nacer de nuevo. Lo triste es que todavía hoy hay mucha gente que creen que ellos pueden hacer cosas para ser hijos de Dios. Y yo soy hijo de Dios porque tal cosa. Yo soy hijo de Dios porque tal cosa. No, mijo. No hay nada que tú puedes hacer para decir que tú eres hijo de Dios. No hay nada. Solo dice, oye su sonido. ¿Qué es lo que puede hacer? Tú oyes el sonido del viento, ¿verdad? Tú miras cómo mueve las hojas y mueve. Es lo que tú puedes hacer, mirar la obra que hace. Nada más, tú no puedes hacer más nada. Así mismo es la obra del Espíritu. Tú contemplas cómo el Espíritu Santo toma un corazón pecador que no quiere saber de Dios y lo convierte en un corazón santo, en una persona sensible a la voz de Dios, en una persona totalmente diferente. Y tú contemplas eso, pero tú no tienes poder en ese proceso. Tú no puedes hacer nada. ¿Cuántas veces quisiéramos cambiar el corazón de nuestros hijos? Pero no tenemos el poder para hacer eso. Sí, le puedes dar un consejo, le puedes decir algo por aquí y por allá, pero si el corazón se obstina, no puedes hacer nada. ¿Cuántas personas que tú estimas, que tú amas, tú lo ves que va por un mal camino y tú le hablas, tú le aconsejas, casi le ruegas? Pero cuando el corazón se obstina, ¿qué puedes hacer? Es más, te digo algo, no puedes cambiarte ni a ti mismo. Podrás hacer algunas reformas, pero cambiar el corazón, mudar el corazón, es una obra que solo y exclusivamente lo puede hacer Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Esa es la gran verdad que Jesús le está diciendo a este hombre y que quiere que tú y yo entendamos. Podemos oír el sonido del viento, ¿verdad? Podemos ver la obra que hace, pero no podemos tener poder sobre esa obra que él hace. Es una obra única y exclusiva del Espíritu de Dios. Esa es una verdad que nosotros tenemos que entender. De lo contrario, estaremos luchando contra el Espíritu y estaremos forzando a la gente a hacer algo que no lo va a hacer. Y estaremos entrando en un terreno que no es el nuestro, que le corresponde solamente al Espíritu. A nosotros nos corresponde confiar y nos corresponde esperar que el viento sople, que el Espíritu haga la obra. Es decir, que para que alguien sea un nacido de nuevo, para que alguien sea un hijo de Dios y para que alguien sea parte de la iglesia de Cristo, tenemos que esperar que el Espíritu Santo haga la obra.
Tenemos que esperar que el Espíritu Santo sople en ese corazón. De lo contrario, no hay nada que tú puedas hacer para que alguien nazca de nuevo y ser declarado hijo de Dios. Es una gran verdad. No hay nada que tú puedas hacer. Ese poder no está en ti. Ahora, ¿qué están haciendo los maestros religiosos del día de hoy? Y esto es importante que usted lo entienda. ¿Qué están haciendo muchos maestros religiosos en el día de hoy? Bueno, sencillamente están pasando por encima de esta enseñanza que Jesús dio. Y le dicen a la gente, si tú quieres ser un hijo de Dios, ven para acá y haz una oración, repite esta oración de aceptar a Cristo y ya tú vas a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Y eso fue lo que Jesús enseñó. Es tan sencillo así, ven y repite una oración. No me digas. ¿Cuántos lugares hemos ido, verdad? Y aún no son los mismos. En el pasado hacíamos eso. Gracias a Dios que nos trajo esa luz y hoy vemos con claridad lo que Jesús enseñó. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús? Se lleva la gente, lo empujan casi para que pase para adelante y lo llevan para adelante. Y él repite conmigo. Y el hombre no sabe ni lo que está repitiendo ahí. Y yo me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis pecados. Ya, hermano, mire, aquí tenemos un hermano nuevo, y aquello no. De verdad. Y Jesús en el cielo mirando todo eso. Mirando todo lo que nosotros estamos haciendo que da pena. Yo pregunto, ¿será tan sencillo así como hacer una oración? Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mira lo que dice Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. ¿Quién les dio? ¿Quién les dio? Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, por si acaso para que nadie se confunda, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, usted no llega a ser un hijo de Dios por la voluntad de ningún hombre. Usted llega a ser un hijo de Dios cuando eres engendrado de Dios. Cuando es Dios el que hace la obra. Entonces podemos decir, este es un hijo de Dios. Cuando el corazón de piedra es quitado y se pone en su lugar un corazón de carne, cuando Dios esparce agua limpia y limpia todas nuestras inmundicias y quita de nuestro corazón los ídolos y quita el espíritu aquel que teníamos y pone un espíritu nuevo en nosotros, y entonces su Espíritu Santo viene a habitar para que pongamos por obra la palabra, entonces tú has nacido de nuevo. Mientras no. Yo quiero que usted mire lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 6. No se pierda eso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Hasta ahí déjalo. Lo que es nacido de la carne, carne es. No importa cuántas oraciones de fe usted haya hecho, no importa que un hombre te haya bautizado y no importa que un hombre haya puesto tu nombre en un libro de membresía, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha sido engendrado por Dios, usted es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Están entendiendo eso, hermano? Ya nosotros vimos en el sermón pasado alguien que se bautizó, Simón el mago, ¿recuerdan? Se bautizó y todo, y sin embargo cuando vino Pedro le dijo,
arrepiéntete pues de esta tu maldad, pues en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Y se había bautizado. Hace un tiempo atrás yo fui a predicar allá a Las Trailas, donde vive nuestro amigo Bernardo, y estuvimos tratando con un matrimonio allí. Y ella muy sincera dice: no, yo no creo en nada de eso. Y él muy religioso, muy santo según él. Y la primera clase que nos dejó dar, empezamos a decirle lo que dice la Escritura acerca de un cristiano. Parece que aquello le llegó adentro. Y cuando volvimos la segunda vez, me estaba esperando con un certificado de bautismo. Y dice: tengo una sorpresa para ti. ¿Te acuerdas? Tengo una sorpresa para ti. Yo digo, me saca el certificado de bautismo. El pobre. Le digo, hermano, que está más perdido que el diablo. Fumando, malas palabras, se mete con todas las mujeres. Aquello, pero tiene un certificado de bautismo. Un hombre lo bautizó. Un pastor dice que lo bautizó. ¿Ven? Estoy bautizado. ¿Ven? Si tú no naces de arriba, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué importa el papel ese? Jesús destrozó en un minuto toda la religiosidad de Nicodemo al decirle lo mismo: lo que es nacido de la carne. Carne es, aunque sea muy religioso, aunque vaya a todos los cultos que vaya, aunque se vista como se vista, aunque dé tiempo que dé, aunque haga lo que haga, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces yo me pregunto que Nicodemo, me imagino, perdón, que Nicodemo haya pensado: bueno, ¿y todas las ofrendas que yo di qué? ¿Y todo el estudio de la Escritura que yo he hecho qué? ¿En dónde queda todo eso? ¿Y todos los sacrificios de animales que yo he hecho qué? ¿Dónde quedó todo eso? ¿Y los rituales que yo he hecho? ¿Y todas las cosas que he hecho? ¿Dónde queda todo eso? De nada sirve. Nada de eso te garantiza a ti que tú puedes entrar al reino de los cielos. Yo quiero que entiendas claro esta lección, que entiendas claro lo que Dios está diciendo. Nada de lo que tú humanamente puedas hacer te garantiza a ti la entrada al reino de los cielos. Nada. Hay mucha gente por allá que piensa que porque hicieron un día una oración de fe de esta famosa, ellos piensan que ya tienen el cielo garantizado. Están muy equivocados. Ahí están las palabras de Jesús que dice: lo que es nacido de la carne, carne es. No, pero yo tengo una familia que son todos pastores. ¿Y qué? ¿Y qué? Esto no es por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón. Esto es el que Dios haya engendrado. No, porque yo nací en un hogar cristiano y mis padres son cristianos. Esto no es por herencia. Esto no es por herencia. Esto es que el Espíritu te haya tratado a ti, te haya convencido de todos tus pecados y haya quitado el corazón de piedra y haya puesto un corazón de carne. De lo contrario, no vas a entrar. Es que Jesús le dijo: no vas a ver el reino. Y después le dijo: no vas a entrar al reino. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Los judíos, hermanos, instruidos por sus maestros, entre ellos Nicodemo, pensaban que ser descendientes carnales de Abraham les garantizaba el cielo. Ya por eso ellos eran hijos de Dios. Como ellos tenían la Escritura, ellos se veían muy superiores a las naciones vecinas, porque decían: nosotros tenemos la Escritura, nosotros descendemos de Abraham, y ya ellos pensaban que eran hijos de Dios. Pero Jesús se encargó de echar por tierra toda esa falsa creencia de ellos, toda esa falsa enseñanza aún de sus maestros. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 33. Dice: le respondieron: linaje de Abraham somos. Mira con qué orgullo los judíos le hablaban a Jesús. Nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira. ¿Cuántas veces no fueron esclavos ellos? ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, no solamente fueron esclavos de los egipcios, los babilonios, no, también eran esclavos de los pecados. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, si Jesús te liberta, dice, seréis ¿qué cosa? Verdaderamente libres. Amén. Cuando es Jesús, no una religión, cuando es Jesús el que te liberta, tú eres libre. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso pasa con mucha gente, que la palabra rebota, no la reciben. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Pero no es el caso de Jesús. No fue una cosa que yo oí. No, es que yo estoy con el Padre cerca. Estoy contando la realidad. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Muy arrogantes ellos. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Es decir, mentían, querían matarlo y están diciendo que son hijos de Dios. Y Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es sencillo, hermano. El que no quiere escuchar las palabras de Dios, ¿por qué? Porque no es de Dios. Así de sencillo. Porque no es de Dios. Tú no vienes aquí a oír a Ramoncito, tú vienes aquí a oír la palabra de Dios. Y si tú no quieres escuchar esta palabra, es sencillo. Jesús, no yo, Jesús dice, si tú no oyes esta palabra, ¿por qué? Porque tú no eres de Dios. ¿Así? Pero estos creían que porque descendían carnalmente de Abraham, y porque tenían las escrituras, etc., la ley, ya ellos se creían hijos de Dios. Pero Jesús les dijo, no, ustedes son hijos de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Entendamos una gran verdad. Lo que es nacido de la carne es, aunque se disfrace de religión, vaya a las iglesias, aunque se pare aquí a predicar, lo que sea, lo que es nacido de la carne es. El que es nacido de la carne no puede conducirse como un hijo de Dios. Es que no puede, hermano. Aunque intente, al final no puede. No ha nacido de nuevo. El que no es nacido, el que es nacido de la carne no puede dar el fruto del Espíritu Santo. No puede. No puede. Lo intentará, se esforzará, pero no va a poder. Es por eso que hay personas que llevan 20 años en congregaciones y siguen siendo las mismas personas amargadas, iracundas, hipersensibles. Tú no le puedes decir nada, se molestan con todo, quejosas, les cuesta servir y aportar para la obra, y llevan 20 años. Y tú dices, ¿por qué no cambian? Mío, porque lo que es nacido de la carne es. No puede. Son literalmente un dolor de cabeza en las congregaciones. Son personas que no pueden perdonar y son hasta rencorosas. ¿Por qué? Porque el que es nacido de la carne es. Yo me encontré con personas que dicen, no puedo perdonar. Yo no puedo, ese no lo puedo perdonar.
¿Quién? No. ¿Por qué? Porque el que es nacido de la carne es. ¿Y cómo Jesús le hicieron tantas cosas a Cristo? Y cuando llegó a la cruz, dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y cómo a Esteban, el primer mártir del cristianismo, que estaba allí, le estaban tirando piedra para matarlo, apedreándolo, y aún ya a punto de morir, clamó a gran voz y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo es posible? Porque había nacido de arriba, porque tenía un corazón diferente, porque el Espíritu de Dios estaba en él, habitaba en él. ¿Para qué? Para que hiciera la voluntad de Dios. Pero el que no ha nacido de nuevo, que es carne, ese no puede perdonar. No puede perdonar. Para poder nosotros entender la importancia de la declaración de Jesucristo, lo que es nacido de la carne, carne es, yo les propongo ver la exposición magistral del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Mire, dice ahí en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pasa con los que están en la carne? Los que están en la carne están en condenación. El que no está en la carne, los que no andan conforme a la carne, dicen ninguna condenación hay para ellos, ¿verdad? Ninguna condenación. Pero los que están en la carne están en condenación. Es decir, no tienen salvación esa gente. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los que andan conforme a la carne, los que son nacidos solamente de la carne, esa gente andan en la ley del pecado y de la muerte. Aunque ellos al final tienen que pecar. Al final son esclavos de algún pecado. Algo oculto, no sé, los domina, pero están ahí en pecado. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pero no pasa nada. O sea, los que están en la carne, para ellos, dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Esa gente son débiles en la carne, no pueden cumplir la ley de Dios. Quieren, pero al final se le van los ojos para la mujer que está ahí al lado. Quieren, pero los ojos están llenos de codicias. No pueden dejar de hacerlo. ¿Me entienden? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la justicia de la ley se cumple en los que andan conforme al Espíritu, pero los que andan conforme a la carne, no se cumple la justicia de la ley de Dios. Verso 5. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, hermano? ¿En qué piensan? Míralo ahí. En las cosas de la carne. Tú le dices de un ayuno y oración, tú le dices de predicar el evangelio, tú le dices de cualquier cosa espiritual y no les llama la atención, porque en su mente lo que está son las cosas terrenales. ¿En qué piensan? En las cosas de abajo. Nada más. En cómo hacer dinero, en cómo las cosas de acá. ¿En qué están ocupados? Ocupados más en sus cosas. No les interesa el reino. ¿Y qué dice la Escritura? Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La Biblia dice vanidad de vanidades, todo aquí es vanidad. Al final usted no se lleva nada de esto. Lo único que interesa aquí es tu relación con Dios, sea buena o sea mala, es lo único, más nada que tú vas a sacar de aquí, más nada, porque los materiales nada vas a sacar. El próximo versículo. Porque el ocuparse de la carne es que es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta gente no tienen vida, no tienen paz, porque ¿en qué se ocupan? En la carne.
es muerte espiritual, no tiene relación con Dios. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El que es nacido de la carne, el que es carnal, hermano, mira, todo lo que dicta su naturaleza carnal es contra Dios. Pero dice él que no se sujetan a la ley de Dios, son la gente desobediente, rebelde, etc. Dice, ni tampoco pueden, es un problema que no pueden, ¿no? Para el espiritual, no, para el que es nacido de arriba, los mandamientos de Dios son una delicia. La Biblia es una delicia. El pasar horas hablando con Dios es una delicia. Es el mejor tiempo que puede pasar, pero no así por un carnal. Dice que no puede. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sencillo. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que es nacido de la carne no es de Cristo. Así sencillo, no es de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero el carnal no. El carnal no vive a causa de la justicia, no. Su vida es otra cosa. Pero, a ver, el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pero eso va a ser con el que es cristiano. Dios lo va a vivificar, pero el carnal no, se sigue muerto en sus delitos y pecados. Sigue muerto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esa gente, los carnales son deudores. Es que no puedo ir porque es que viene fulano que ha sido tan bueno conmigo, yo le debo un favor a fulano. Son deudores a la carne. Son esclavos. ¿De qué dirán? 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las obras de la carne. ¿A qué se refiere eso? Mire, en las obras de la carne, en Gálatas capítulo 5, versos 19 a 23, miren las obras de la carne, para que usted vea, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Fíjense que la lista no encabeza pecados sexuales. Lo que más está destruyendo a la humanidad hoy, pecados sexuales. Inmundicia, lascivia, fíjense, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mano, el que está en el tema este de la carne no puede agradar a Dios, aunque quiera, no se puede sujetar a Dios. Es como el tigre. Una vez había un tigre en las alturas, una montaña por allá arriba, y el tigre miró para abajo así en el valle y vio un grupo de ovejitas que estaban todas juntas comiendo ahí hierbita y eso. Y el tigre solo de arriba decía, oh, qué lindas se ven las ovejitas de abajo, mira eso, andan junticas y todo, mira qué hermoso, yo solo por acá arriba. Pero el tigre tuvo la gran idea de vestirse de oveja. Se vistió de oveja el tigre y fue para allá. Y ahí se puso como una de las ovejitas a comer hierba y a comer chepa. Pero es que el tigre no come hierba. Y a poco tiempo se cansó de aquello, se quitó el traje y siguió siendo tigre. Así le pasa mucho. Son tigres. Se deslumbran porque es cierto que es bonito, hermano. Es cierto que es lindo. Mira qué linda la iglesia. Pero es que son tigres adentro. Esto no es de una apariencia por fuera, no, hermano. Esto tiene que cambiar de adentro hacia afuera. Tiene que venir de arriba, si no, es imposible. Es imposible. En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pero el carnal no se guía por el Espíritu de Dios. El carnal se guía por sus pasiones. Hay gente que son pasionales, tienen pasiones, tienen caprichos.
deseos carnales. Y no se guían por lo que dice la palabra, por lo que dice el Espíritu. No, es por sus caprichos, por sus decisiones, por sus cosas. Pero dice aquí bien claro, porque todos los que son guiados no por pasiones, no por caprichos, no por deseos carnales, no. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Entonces, es importante que entendamos que lo que es nacido de la carne, carne es. Mire lo que es un carnal. Mire todo lo que implica un carnal. Pero la otra cara de la moneda, de lo que Cristo le dijo a Nicodemo, es muy importante. Ahí en Juan capítulo 3, verso 6, veamos la otra cara de la moneda. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Fíjense que Espíritu es con mayúscula. Espíritu es. ¿Qué quiere decir? Lo que es nacido del Espíritu de Dios es una persona espiritual. Ese Espíritu con mayúscula es de nosotros. Con minúscula. El de minúscula es con nosotros. El de mayúscula es de Dios. Lo que es nacido del Espíritu de Dios, desde arriba, el que ha sido tratado por el Espíritu de arriba, es una persona espiritual. Es una persona que ahora su interés es otro, completamente opuesto a lo que vimos. Entonces, estos son los nacidos de nuevo. Estos son los hijos de Dios, engendrados por Dios. Estos son los que entran al reino de Dios. Yo quiero que usted entienda algo. Usted necesita, para poder entrar al reino, ser tratado por el Espíritu Santo. Usted necesita que el Espíritu contienda con usted. Usted necesita ser confrontado por el Espíritu de Dios. Y a usted le hace falta ser convencido por el Espíritu de Dios para poder nacer de nuevo. Si eso no pasa en usted es nacido de la carne. Note usted lo que Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 7. Dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? El show que hace la gente, recibe, dale, y la gente temblando, eso es lo que va a hacer el Espíritu. ¿Es eso lo que va a hacer? Según lo que dice Jesús aquí, dice, y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, convencerá. ¿Pero de qué te va a convencer? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo en la persona, ¿qué cosa es? Es tratar con su pecado. ¿Me entienden? Si no ha habido un tratamiento del Espíritu con tu pecado, no, todavía eres carne. Todavía eres carne. Pero si el Espíritu no te ha confrontado con tu pecado, todavía eres carne. Todavía eres carne. No has nacido de nuevo. Bueno, y todos los años que llevo en iglesia, no te sirve para entrar al reino. No te sirve. Ahora, ¿por qué lo primero que hace el Espíritu Santo es confrontarte tu pecado? ¿Por qué? Apocalipsis 21, 27. Miren. No entrará en ella, está hablando de la ciudad celestial allá en el cielo, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Nadie ahí se va a escapar, ni entrar por detrás, no, ni pagar para entrar, no, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No en el libro de membresía de una iglesia local. Está muy bonito, pero no.
Tu nombre tiene que estar escrito en un libro que hay arriba, que tiene Dios, que se llama el libro de la vida. Y que solamente Jesucristo, cuando alguien ha sido tratado por el Espíritu y ha nacido de nuevo de arriba, se apunta su nombre ahí. Solo eso van a entrar allá. Por eso lo primero que hace el Espíritu cuando viene es tratar con tu pecado. Porque ninguna cosa inmunda puede entrar allá. ¿Entiende, hermano? Apocalipsis 21:8, mire lo que dice. Pero los cobardes, los que encabezan la lista, ¿cuáles son los cobardes? Están recibiendo el trato del Espíritu. Dios le está enviando personas, pero tienen miedo a qué dirán, miedo a perder cosas de aquí abajo. ¿Qué me importa perderlo de abajo? Si lo importante es ganarlo de arriba. ¿Qué importa que quite mi nombre de aquí abajo? Si lo importante es que mi nombre esté apuntado en el libro arriba. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Separación eterna de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, lo primero que hace el Espíritu es tratar con tus pecados. Es lo primero. Con tu corazón no arrepentido, con la dureza de tu corazón, para que te arrepientas. Eso es lo primero que hace el Espíritu. Ahora, los falsos maestros que hacen ola en el día de hoy, solo inducen a la gente a tener fe, a creer en Jesús y ya, basta. Ten fe, cree y ya. Eso es una falsa enseñanza. Usted no puede creer si primero no se arrepiente. Escuche bien, usted no puede creer en Jesús si primero no recibió un trato del Espíritu, le convenció de sus pecados, y cuando te ilumina el Espíritu y ve la inmundicia que hay ahí, tú clamas por ayuda. ¿A quién? A Jesús. Pero si tú no eres tratado por el Espíritu para que veas tu pecado, tú no vas a clamar a Jesús. ¿Cómo vas a creer en Él si tú no tienes necesidad de creer en Él? Lo primero que hace el Espíritu es convencerte de tus pecados y después te lleva a los pies de Cristo para que creas. Jesús dijo en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Mire bien, hermano. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es este evangelio? Mira, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y luego creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. No se puede quitar ese orden. Ese es el orden que Dios tiene. Arrepiéntete primero, luego cree. ¿Qué dicen los falsos maestros? Cree y después te arrepientes. Oh, mira, eso es una mentira. Ahí está la verdad. Este es el evangelio que predicaba Jesús. Arrepiéntanse y crean. Ahora, tú no puedes cambiar el orden. Usted no puede tener fe. Usted no puede creer en Jesús a menos que el Espíritu haya tratado con tus pecados primero y entiendas que el único que te puede librar es Jesús por medio del sacrificio en la cruz. ¿Ya? Primero tus pecados. Wow, estoy mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Jesús es la solución. Entonces vas a Él y crees en Él. Ese fue el mensaje que predicó Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista apareció a Israel, ¿qué le dijo? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo que dijo Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Lo primero que dijo Jesús fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que le mandó Jesús a predicar a los apóstoles cuando ya iba a ascender a los cielos? Antes de ascender, lo que le mandó Jesús, Lucas 24,
45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, hermano, es el mismo mensaje. Él le dijo: prediquen eso. Prediquen que la gente se arrepientan de sus pecados. Prediquen eso. Comiencen desde aquí, pero en todas las naciones. ¿Y qué usted cree que hicieron los apóstoles? Obedecieron lo que Jesús dijo. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2. Sepa pues, le dijo Pedro a aquella gente, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Por qué? Porque ¿quién los trató? El Espíritu Santo los trató ahí leer. Porque cuando oyeron esa verdad, ustedes mataron a Jesús. Y ese Jesús es el Señor y el Cristo. Y ustedes lo mataron. Entonces se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dijeron? Pedro le dijo: ¿ten fe? No. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos. Lo primero, hermano. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 17:30, ¿qué dijo Pablo a aquella gente en Atenas? Dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el mismo mensaje, hermano. Donde encuentran: no, ten fe, no. Ay, ¿qué es lo que se? No, fe nada más. No, tú no puedes tener fe si primero no te arrepientes, hijo. Si primero no recibes el trato del Espíritu, que te enseña toda tu inmundicia, todo tu pecado primero, para que te veas en la necesidad de clamar a Jesús. Sin arrepentimiento no hay fe. Recuerde que lo primero que hace el Espíritu es convencerte ¿de qué? De pecado. No es convencerte para que creas, es convencerte de tus pecados. Por último, concluyendo, ¿qué pasó con Nicodemo? ¿Qué pasó con este hombre? Que de todos los que sabían que Jesús había venido de Dios y que Dios estaba con él, el único que vino fue. Pero ¿qué pasó con Nicodemo? Después de la conversación con Jesús, ahí en Juan capítulo 3, aparece otra referencia de Nicodemo en Juan capítulo 7, verso 45. Miren, los alguaciles, eran como los policías, los guardias, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? O sea, lo mandaron a buscar, pero no para que le predicara ni para creer en él, no, para prenderlo. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Qué hipócrita, hermano. Ellos no sabían que Jesús venía de Dios. ¿Cómo dice que están engañando? Era un hipócrita. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es decir, ellos sabían, sin embargo decidieron no creer. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mira qué arrogancia de estos soberbios. Les dijo, ¿quién? Nicodemo. Nicodemo, que era parte de ellos de Sanedrín, ¿recuerdan? El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Fíjense, ¿qué le dijo? Oye, ¿juzgue acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, esto es parte de la... ¿Cómo tú vas juzgando si tú no lo has escuchado? Se estaba parando por la justicia, arriesgándose, porque esta gente estaban todos perdidos. Eran hipócritas a matarse, decididos a quitar a Jesús del medio, sabiendo que Jesús venía de Dios y que Dios estaba con él. Sin embargo, Nicodemo dice: oye, ven acá, pero ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, comienza a pararse por la justicia, comienza a defender a Jesús en medio de todo aquello. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Respondieron y dijeron: ¿eres tú también Galileo?
escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero ya aquí vemos algo diferente en Nicodemo, ¿verdad? La otra referencia que vemos a Nicodemo en la Escritura está en Juan 19:38. Ya aquí habían matado a Jesús, lo habían crucificado, Jesús había muerto. Estaba el ambiente bien caldeado, ellos estaban en contra de Jesús totalmente. Pero mire, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero mire Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Mire, dedicado solamente a la gente que eran nobles, a la gente que eran pudientes, que realmente tenían dinero. Cuando morían le hacían este compuesto así de ajo, de aloes y de mirra. Y este Nicodemo se arriesgó públicamente, ya públicamente se declaró como un discípulo de Cristo, igual que José de Arimatea, que estaba medio escondido, qué sé yo, ya salió a la luz pública. No, yo soy un discípulo de Jesús, porque fue a pedir el cuerpo y se lo llevó. Y Nicodemo fue para allá. Ni Pedro ni Juan podían hacer esto. ¿Por qué? Porque dice, no tengo plata ni oro, decían ellos. Pero este sí, porque era rico. Nicodemo era el tercer hombre más rico. Y ya públicamente, en medio de ese ambiente caldeado, se declaró públicamente como un discípulo de Jesús. Salió a la luz pública. Nadie más podía, nada más que José de Arimatea y él, que eran más gente que podía. Nadie más. Y fueron y dieron el paso al frente. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es decir, no lo pusieron en cualquier lugar, lo pusieron en un sepulcro destinado para un hombre rico. Por eso es que dice, cumpliendo una profecía, Isaías 53 dice, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque lo enterraron en un sepulcro de gente rica. ¿Quiénes podían hacerlo? Estos dos nomás. Pero a la hora cero, dieron el paso frente y se declararon públicamente como discípulos de Jesús. ¿Qué quiero decirle a Nicodemo? Bueno, parece ser que entre Juan capítulo 3 y Juan capítulo 19, en algún punto, parece que el Espíritu sopló en el corazón de Nicodemo. Sopló. Y decidió perderlo todo aquí abajo para ganarlo todo allá arriba. ¿Sabes por qué, hermano? Según dice la tradición, Nicodemo, al hacer esto, fue expulsado del Sanedrín. Lo expulsaron vergonzosamente. Los judíos eran terribles, lo expulsaron. ¿Y sabe qué? Perdió toda su riqueza. Era el tercer hombre más rico. Perdió toda su riqueza. Y estuvo en la pobreza más extrema por causa de Jesús. Aún una hija de él la encontraron un día escarbando entre los estiércoles, en el estiércol, para poder comer. Dice que fue bautizado por Pedro y Juan, y al final lo mataron por causa de Jesús. ¿Por qué un hombre que estaba en esta posición dejó todo eso? Dejó todo eso para atravesar todo este calvario y lo atravesó. ¿Por qué? Porque nació de hombre, nació de arriba. Y el que nace de arriba no le importan las cosas de abajo, le importa Jesús y su gloria. No importa lo que tenga que padecer. Si mi maestro padeció por mí, yo también estoy dispuesto a padecer por él. Pero eso lo hace solamente el que ha sido tratado por el Espíritu Santo. El que le quitaron el corazón a aquel de piedra que era egoísta y le pusieron un corazón de carne que ahora comparte todo, lo da todo por amor.
Sabemos que no hay nada que tú puedas hacer para nacer de nuevo. Pero si tú estás siendo tratado por el Espíritu, yo estoy seguro que hay muchos aquí que con esta palabra están siendo tratados por el Espíritu. Si tú estás siendo tratado por el Espíritu, mira, no endurezcas tu corazón. No salgas de aquí y se te olvide lo que Dios te dijo, te habló. No. No endurezcas tu corazón. Humíllate. ¿Qué puedes hacer? Humillarte. ¿Qué tú puedes hacer? Yo te aconsejo que hagas como aquel hombre publicano que Jesús dice que entró al templo a orar y era un pecador terrible. Y dice que el hombre no se atrevía ni a levantar su cabeza al cielo y se golpeaba el pecho y le decía a Dios: Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Eso es lo que tú puedes hacer. Si tú estás siendo tratado por el Espíritu Santo hoy, cuando tú salgas de aquí, que no te olvides esto. Vete al secreto, a tu cuarto, a solas con Dios. Golpéate el pecho y dile a Dios: ten misericordia de mí, que yo soy un pecador. Quítame el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Porque si tú no me tratas, no voy a poder ver nunca el reino de Dios. Nunca. Estaré en la iglesia, cantaré los cantos, escucharé 1000 mensajes, pero nunca voy a nacer de arriba. Tú puedes hacer eso. Para animarte te voy a contar una historia. En uno de los tiempos que había una gran persecución sobre la iglesia cristiana, había un tiempo de mucho frío, había un invierno terrible, había hielo por todas partes. Y tomaron a 3 cristianos y le quitaron toda su ropa, y le pusieron así en el hielo. Y un soldado apuntando con su arma a cada uno de ellos. Y le decían: si ustedes niegan a Jesús, lo sacamos de ahí, le ponemos la rapa y lo sacamos de ahí. Y cuenta la historia que uno de ellos, negó a Jesús. Pero el soldado que le estaba apuntando se quitó la ropa y se puso en su lugar. Y le preguntaron: ¿por qué? ¿Por qué tú haces eso? Y dice: porque yo quiero la corona que yo vi en la cabeza de él. Yo vi una corona en su cabeza y esa yo la quiero. Hay una corona de vida que espera al cristiano al final del camino, para que, como Nicodemo, rechaza lo de aquí abajo y le dice sí a lo de arriba, sí a Jesús. Jesús dijo: ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si usted quiere esa corona, tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser tratado por el Espíritu. Y Él viene para convencerte de tus pecados, para mostrarte que en esa condición tú no puedes entrar al cielo. Jesús se lo dijo a este hombre: si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino. Si tú no naces de agua y del Espíritu, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Yo quiero que tú no olvides esta palabra, porque yo sé que Dios está bueno. No importa los años que tú llevas, no importa el bautismo, no importa título, no importa nada. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Dios. Pero gracias por el trato de tu Espíritu. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Y tu interés es que todos los que estamos aquí nazcamos de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo te pido, Jesús, que tú no nos dejes quietos,
sino que tú sigas tratando con nosotros. Porque la voluntad tuya es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Espíritu Santo, te pido que sigas tratando con nosotros y no nos dejes hasta que Cristo sea formado en nuestro corazón. En nombre de Jesús. Pueden pasar a merendar si desean y después lo que quieren hacer por la